Si la salvación es un regalo tan grande, incluso hay gente que sabe y cree que la salvación es un regalo grande, ¿por qué no la acepta? ¿Por qué no la recibe esa salvación? De hecho, eso ya sucedió cuando Cristo vino. En Juan 1:11 dice que a los suyos vino y los suyos no quisieron. Los suyos no lo recibieron, pero después dice a los que lo recibieron, ¿cuántos de esos hay aquí? A los que creen en su nombre les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Ya sucedió, Jesús vino, su pueblo que lo vio físicamente, literalmente, lo pudo tocar, lo pudo percibir, pudo escucharlo audiblemente, no lo recibieron. Ahora, ¿por qué hay quienes no aceptan la salvación? Lo primero que quiero recordarles es que la salvación está disponible para todos. Diga conmigo, para todos. Hay quienes piensan que solamente es para algunos que ya fueron predestinados, pero la Biblia dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 4 dice así: el cual quiere que ¿quiénes? ¿Solo los escogidos? ¿Solo los predestinados? ¿Solo un pequeño grupo? ¿Cuántos quiere que Dios que sean salvos? Todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. O sea, Dios quiere. Entonces, pues, como Dios quiere, envió a su Hijo y ahora la salvación está disponible para todo aquel que quiera. Ahora, hemos hablado que la decisión de ser salvo ya no está en Dios. Él ya hizo todo para que seamos salvos. ¿En quién está la decisión? En nosotros. Nosotros decidimos si queremos ser salvos o no. Hay quienes tomarán la sensata decisión de recibir la salvación gratuita, por gracia, por fe que Dios ofrece. Hay quienes cometerán la insensatez de no aceptarla. Pero ¿por qué será que algunos no quieren? Rechazan la salvación. Yo quiero hablarle algunas cosas que la Escritura dice al respecto. Lo primero es que hay gente que quiere ser salva, pero quiere poner las condiciones. Quiere ser salva, pero a su manera. No aceptan las condiciones que Dios ha puesto. Y si usted está en una alberca o en el mar, porque en el mar la vida... No la contestaron. Porque en el mar... Aleluya. Si usted está en el mar y se está ahogando, ¿quién va a poner las condiciones? ¿El que se está ahogando o el que salva? Usted le tendrá que decir al que lo va a salvar cómo lo salve. No, mientras le dice se muere. ¿Sí están conmigo? Si usted se está ahogando en una alberca y hay un salvavidas ahí, usted se está ahogando, le va a empezar a dar instrucciones. Por favor, no te tires de allá, tírate de acá, porque por acá puedes hacer mejor tu trabajo. ¿Usted tiene tiempo para eso? El Salvador pone las condiciones. Entonces hay personas que quieren poner sus condiciones. Y no es con tus condiciones, es con las condiciones del Salvador. Amén. Hay quienes sí quieren la salvación, pero quieren definir los términos de cómo ser salvos. Quieren la salvación, pero a su manera. Y como no es a su manera, rechazan a Dios. Entonces, rechazan la salvación que Él ofrece. El que define las condiciones para la salvación es Dios y punto. Y si yo no acepto las condiciones, es mi decisión. Pero Dios no va a cambiar porque yo no quiero. Él es el Salvador y quien salva pone las condiciones. Mire, la Biblia lo dice así, y lo voy a leer en una versión donde se aprecia un poco más el concepto. Es la Nueva Traducción Viviente. Normalmente yo leo la Reina Valera, pero esta traducción lo pone muy claro. Ahí en Romanos 10, 1 al 3 dice: amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado. Y mire, ahí está en el versículo 3. Pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. ¿Está claro el punto? Ellos quieren ser salvos, pero no aceptan las condiciones del Señor. Ellos tienen su propio concepto de salvación y no aceptan el medio que Dios ofrece para la salvación. Vemos en Hechos capítulo 4, 12 cuál es el medio y cuáles son las condiciones de Dios, y en ningún otro hay salvación. ¿Por qué?
Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 15, ¿qué dice? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús, ¿quién vino? ¿Quién es el Salvador? Cristo Jesús, no son las obras, no estuvo en comportamiento. ¿Quién es el medio? Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y luego lo confirma el apóstol Pablo en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5, donde dice, porque hay un solo Dios, diga conmigo, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es el mediador? Jesucristo, hombre, quien intercede por nosotros ante el Padre en los lugares celestiales. Es el único mediador. El único mediador se llama Jesucristo. No es San Francisco, no es San Jorge, no es San Arturo, no es San Jesús, no es Santito. Quedó Santito. No es Santa Maru, no es Santa Ámbar, no es el único mediador entre Dios y los hombres, se llama Jesucristo. No hay otro nombre debajo del cielo en el cual podemos ser salvos, sino en el nombre, únicamente en el nombre de Jesús. Pero hay quienes prefieren rechazar la salvación porque quieren otro modo. Ellos definen el modo. Y recuerde bien esto, quien define la forma de salvar a alguien no es el que va a ser salvado, sino el que salva. La segunda cosa es que hay personas que quieren ser salvos, pero quieren seguir o prefieren seguir sus tradiciones antes que obedecer a Dios, y por eso no serán salvos. Porque no se decidieron a dejar a un lado sus tradiciones, sus maneras de pensar, sus herencias, para realmente hacer la voluntad de Dios y obedecerlo como Él quiere. En Marcos capítulo 7, versículo 9, el Señor Jesús les decía, bien invalidáis el mandamiento de Dios por guardar vuestra tradición. Hay gente que tú le demuestras que la forma en que quiere agradar a Dios no es la correcta, pero ellos dicen, pues yo no sé si sea correcta o no, pero esto es lo que me enseñó mi papá y yo lo voy a seguir. Esto es lo que me enseñó mi abuelita, mi tatarabuelita, y yo lo voy a seguir. Oye, pero mira, aquí está claro. Aquí dice la Biblia que no es así. Pues sí, pero yo no voy a traicionar a mi abuelita. Tu abuelita ya ni está. ¿Sí me estoy explicando? Y para otras cosas no tomamos la herencia, pero para eso sí. Es un engaño del enemigo. Para otras cosas haces lo que quieres. Ahora, tenemos que ser sabios y sensatos. Si algo mi padre me hereda que no es correcto, yo tengo que tomar decisiones y cambiarlo, no solo por mí, sino por los que siguen después de mí. ¿Sí me estoy explicando? ¿A cuántos de ustedes, sus papás un día les enseñaron a tomar? Le dijeron, tómale, hijo, tómale. Hay papás que enseñan a sus hijos a tomar. Yo he sabido de papás que llevan a sus hijos con prostitutas para que tengan su primera relación sexual. Sabido de hombres que es así. ¿Tú vas a seguir eso? Entonces, lo que no funciona, no lo voy a heredar a mis hijos. Pero hay personas que desgraciadamente, aunque saben que están mal, prefieren seguir conservando sus tradiciones. Hay quienes cierran el oído al mensaje de salvación porque no quieren dejar esas tradiciones religiosas. Si escuchan algo que no está de acuerdo con sus tradiciones, simplemente cierran el oído. Todo lo que se oponga a lo que heredaron de sus antepasados no lo consideran. La frase es no puedo traicionar la religión o lo que me heredaron. Con esa frase muchos están rechazando la salvación que Dios ofrece. En otras áreas de tu vida a veces no seguimos lo que nos heredaron, pero en la salvación ahí somos muy entusiastas y muy sentimentales y seguimos lo que sabemos de antemano que no es correcto. Sienten que traicionan a sus seres amados y prefieren no aceptar lo que Dios quiere que traicionar a sus seres amados. Hay gente muy celosa de su religión, pero quiero decirte que la religión no salva. El único que salva se llama Jesucristo. Una tercera causa porque lo que hay personas que se van a perder porque rechazan la salvación, aunque a veces están convencidos que la necesitan, es porque no quieren dejar su pecado. Dile que está a tu lado, se va a empezar a poner bien machina ahorita.
No quieren dejar su pecado. Miren lo que dice Juan 3:19 al 21. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres ¿qué? Amaron más las tinieblas que la luz. Qué interesante. Llega la luz y ¿qué dijeron los hombres? Prefiero las tinieblas, amo más las tinieblas. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, hay quienes aman más las tinieblas que la luz. Han tomado la decisión de amar más las tinieblas que la luz. ¿Sí? Yo he oído testimonios de personas, de hermanas aquí y también de hermanos hombres. Bueno, en el caso más de las mujeres, porque los hombres, sus esposos son las que las traen por años aquí y se quedan afuera. Y después una vez de repente el Espíritu los agarra y se meten y Dios los cambia. Pero todo ese tiempo no querían entrar. ¿Por qué no quieren entrar? Porque aman más las tinieblas que la luz. Porque saben que llegando aquí van a oír un mensaje de transformación y de cambio. Y prefieren rechazar, no oírlo porque se sienten más mal. No sé si me estoy explicando. Porque han decidido amar más las tinieblas que la luz. Hay predicaciones y mensajes como este que gente no los aguanta. Les hablas de compromiso, les hablas de santidad, les hablas lo que la Biblia dice y prefieren irse a una iglesia donde les soben el lomo. Porque no lo aguantan. ¿Y sabes por qué no lo aguantan? Porque aman más las tinieblas que la luz. Llegas aquí y oyes a este pelón santo que te dice el adulterio está mal y tú tienes 2 mujeres y un camino. Los que se rieron son de mi época. Y prefieren no volver aquí porque saben que se les va a decir que dejes esa relación ilícita para que te corrijas con tu esposa. Porque aman más las tinieblas que la luz. Y el que ama más las tinieblas que la luz no quiere la luz. Por eso rechaza la luz. Por eso no acepta la salvación, porque la salvación es luz. ¿Por qué? Porque se sienten mal. Mucha gente no entra aquí porque literalmente viene a sufrir. Viene, no hombre, no, y hasta dicen, no, llega uno ahí y ahí lo condenan. No hombre, si condenado ya estás. Nomás lo único que estamos haciendo es recordártelo para ver si el Espíritu Santo te toca y cambias de una vez por todas, ¿verdad? Si condenados ya, si estamos mal, no te condenan las palabras, te condenan los hechos, las acciones, la forma de vida. Pero yo he conocido personas que no, yo no voy a decirles, ahí es pura condenación. ¿Y qué quieres que te digamos? ¿Que sigas adulterando? ¿Que sigas robando? ¿Que sigas haciendo males? El problema es que la gente ama más las tinieblas que la luz y por eso muchos rechazan la salvación que Dios ofrece. Aleluya. Amén, hermano. Entonces, aunque saben que lo que hacen es incorrecto, les trae problemas, les daña físicamente, les daña emocionalmente, espiritualmente, destruye sus familias, pero prefieren las tinieblas que la luz. El engaño del pecado hace que el corazón se endurezca. Mira, tú puedes huir de mí. O sea, tú siempre que vengas aquí, cuando yo predico, lo predico con amor. Y algunos dicen, no hombre, pues dice ese amor que será el odio que usted tiene. No, es que mi deseo es que Dios te hable. Porque al final de cuentas tú sales de aquí y el único que sufre las consecuencias de hacer bien o hacer mal, ¿quién es? Nosotros. ¿Sí me explico? Y huyendo de mí no te vas a salvar. Al contrario, me vas a soñar en una pesadilla. Porque la palabra que oyes te estará redarguyendo, porque el Espíritu Santo te ama y te seguirá redarguyendo. Pero hay quienes a causa de que rechazan la luz, llega un momento en que ya no sienten. Y eso es lo que el apóstol Pablo llama como la cauterización de su conciencia, o como dice la Biblia en Mateo 10, que el corazón se encalleció. Por eso dice la Biblia que tengamos cuidado que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Eso lo dice Hebreos capítulo 3, versículo 13. Exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Una cuarta razón por la que hay personas que no van a aceptar la salvación
la rechazan. Y esto es para que si tú estás en una situación de esas, consideres y aceptes esa salvación que Dios tiene para ti. Pero una de las causas por las que habrá personas que rechazarán la salvación es porque aman más lo que el mundo ofrece que la propia salvación que Dios ofrece. Le dan más valor a lo que el mundo ofrece. Para ellos el mundo tiene más valor que la salvación. Santiago capítulo 4, versículo 4, el apóstol dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quiera hacer amigo del mundo se constituye en un enemigo de Dios. Entonces, pero hay quienes dicen: no, pues yo prefiero ser amigo del mundo, aunque están conscientes de que se convierten en enemigos de Dios. Y si somos enemigos de Dios, pues ¿cómo va a llegar la salvación a nuestra vida? Primera de Juan 2, 15 al 17: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, escúchelo ahí, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Necesitamos decidir amar más a Dios que lo que el mundo ofrece. Por eso hay gente que claudica en su fe, porque está entre una y otra. Sí, te quiero a ti, Señor, pero ay, también me jala acá el antro, Padre. Algunos son antropólogos, andan de antro en antro. Te quiero a ti, Señor, pero no quiero someter mi carne. Te quiero a ti, Señor, pero no quiero perdonar como debo de perdonar, y tú lo mandas. Te quiero a ti, Señor, pero no quiero someter mis deseos carnales. Y prefieren rechazar la salvación gratuita, que aunque es gratuita es muy costosa. Es tan costosa que Dios tuvo que hacerla gratuita porque nadie la podríamos pagar. Costó la vida de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Las personas rechazan esa salvación porque tienen más atracción y aman más al mundo que la salvación que Dios ofrece. Pero otra causa es porque hay quienes aman más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y cuando hablamos de la gloria, es la aprobación. Hay quienes aman más la aprobación de los hombres que la aprobación de Dios. No les importa si Dios no los aprueba. Con que la gente me apruebe, yo estoy feliz. Y por eso hay gente que ha rechazado la salvación que Dios le ofrece gratuitamente, porque no quieren quedar mal con los hombres. Encontramos un caso en la palabra, Juan capítulo 12, versículos 42 y 43. Con todo eso, aún de los gobernantes, mírenlo bien, los gobernantes de la época de Jesús, muchos de los gobernantes creyeron en él, en Jesús. Pero a causa de los fariseos, no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. Entonces hay quienes prefieren la aprobación de la gente al grado de que rompen principios de la palabra, mandamientos que Dios ha dicho, cosas que ofenden a Dios, porque les interesa más lo que dice el hombre que lo que dice Dios. ¿Sí me estoy explicando? Me interesa más que me apruebe la sociedad. Prefiero quedar más bien con la gente que con Dios. Dice, creían en Él. Sí creían en Él, pero no se decidían. Creían en Él, pero no lo confesaban como Señor, porque amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. Ellos no querían ser expulsados de su círculo religioso. Si yo confieso a Jesús, me corren de la sinagoga, y prefiero estar bien con los fariseos, prefiero estar bien con los religiosos que con Dios mismo. Por eso dice que a lo suyo vino y ellos no le recibieron. Hay quienes no quieren ser expulsados de sus amistades, no quieren ser expulsados de su círculo social. Hay quienes tienen temor de perder su posición social o económica, o las oportunidades de hacer dinero o negocios. Prefieren eso que a Dios.
Tienen miedo del que dirá la gente. Y peor aún, algunos se avergüenzan del evangelio y niegan a Jesús. Cuando Jesús dijo: el que se avergonzare de mí, yo me avergonzaré delante de mi Padre. Y el que me confiese delante de los hombres, yo confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus santos ángeles. Pero hay otra razón por la que hay personas que no aceptan: engaño y ceguera espiritual. Segunda a los Corintios capítulo 4, versos 3 y 4. Dice el apóstol: pero si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Vivimos en un tiempo de una decadencia espiritual impresionante en nuestro medio, y hay mucha ceguera espiritual. El enemigo ha cegado el entendimiento de la gente para que no conozcan a Jesús. Y muchas veces la causa del rechazo a la salvación que Dios ofrece es porque no hay entendimiento espiritual, hay una ceguera espiritual. Por eso nuestra oración por aquellos que no conocen a Dios no es tanto: Señor, sálvalos, Señor, sálvalos, Señor, sálvalos. Necesitará el Señor que le repitamos 100,000 veces diarias: Señor, sálvalos. Hay que pedírselo, pero muchas veces nos enfocamos en pedir al Señor: sálvalos, como si Dios dijera ya: pues pídeme más y lo salvo, pues pídeme más fuerte y lo salvo. No, Dios no es así. Lo que tenemos es que reenfocar nuestra oración. ¿Se acuerda que un día compartí de oraciones efectivas? Reenfocar nuestra oración y decirle: Señor, ato y reprendo ese espíritu de ceguera que no deja ver a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos la realidad de la necesidad de un Salvador. Porque hay mucha ceguera espiritual. Y una de las armas que el diablo está haciendo usando para engañar y para cegar la vida de las personas es a través de tanta información que la gente recibe. Hoy hay un montón de información que la gente que no está firme en los principios de Dios la agarra y la toma como una buena filosofía. Por eso es importante que todo lo que usted escuche, que todo lo que usted ve, lo lleve a la palabra de Dios. La Biblia dice que la flor se seca, la hierba se marchita, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras, dijo el Señor, no pasarán. Usted como creyente debe orar antes para no caer en un espíritu de engaño y de confusión, porque hoy en este tiempo hay mucha gente que por el espíritu de engaño y de confusión está rechazando la salvación gratuita, por gracia inmerecida, ese favor de Dios para nosotros. Primera de Juan 2:11, hablando del engaño, más que aunque está en otro contexto, pero el contexto es el engaño. Primera de Juan 2:11 dice: el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y hay muchas cosas que podríamos estar haciendo nosotros que son el resultado de que las tinieblas nos ciegan los ojos. Por eso la importancia de orar por la gente y decirle: Señor, que sean salvos, pero en el nombre de Jesús, que toda ceguera espiritual, que todo velo, que todo estorbo, toda oscuridad que no les deja ver la salvación sea quitada, y que en el nombre de Jesús reciban la gracia del Señor. Otra causa por la que la gente rechaza a Jesús y su salvación es porque hay fortalezas mentales, fortalezas en su mente, los razonamientos que son más fuertes que la fe. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. La Biblia dice que andamos por fe y no por vista. Entonces las personas empiezan a usar el enemigo usa esas fortalezas producto de los razonamientos, de los logismos que son experiencias pasadas o las experiencias presentes, los subsomas, que son pensamientos de altivez. Una persona que no busca a Dios y cree que le va a ir bien en la vida es altiva. ¿Cómo puedes pensar bien que te va a ir bien en la vida si no buscas a Dios? Si tú piensas que te va a ir bien sin buscar a Dios, entonces tú piensas que no necesitas a Dios. ¿Y cómo se le llama eso? Altivez. ¿Están conmigo? Es altivez, porque el enemigo le ha metido esa fortaleza en su mente y le dice: tú no necesitas orar, tú no necesitas buscar a Dios, tú no necesitas leer la Biblia, tú no necesitas consagrarte,
la gente trabajadora le va bien, ¿cierto? ¿Han oído? Ahora, yo sé que a la gente trabajadora le va bien, pero ¿sabe una cosa? Dependemos totalmente del Señor. Yo estaba compartiendo este jueves ahí en la Fe Centro del día en que Jesús multiplicó los panes y los peces, ¿recuerdan? Dice la Biblia que cuando Jesús tomó los panes, los 5 panes, los dos peces y los 5 panes, dice, lo levantó al cielo, dio gracias, dice, alzó su vista al cielo. ¿Por qué Jesús alzó su vista al cielo? Porque Jesús sabía que el único que podía multiplicarlos era el Señor. Y aunque Él había hecho muchos milagros, Jesús dependía totalmente del Padre. El mismo Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, oraba todos los días para depender totalmente del Padre. Entonces un cristiano que piensa que no debe de orar, que no debe leer la Biblia, que no hay necesidad de hacer esto o aquello, o no ir a la iglesia, o no consagrarse, pues entonces tú estás diciendo que tú piensas mejor que Dios. Piensas que Jesús estaba más necesitado que tú. Eso se llama altivez. Y el que está a tu lado, ay Dios, ya que se cae el güero ese. Pero mucha gente, por su altivez, rechaza la salvación. Su altivez. No necesito a Dios. Ahora, quizá no lo dice con sus labios, pero lo dice con sus hechos. Porque, y se lo quiero dejar bien claro, un creyente que no está consciente todos los días y a toda hora que necesita al Señor, hay altivez. Jesús dijo, separados de mí. Y podemos tener una fachada de humildad, pero si realmente no estamos buscando a Dios y no estamos dependiendo totalmente de Él, estamos siendo altivos. Porque Cristo dijo ya claramente que lo necesitamos a Él. Amén. Esos pensamientos, esas fortalezas mentales no dejan que la gente se acerque a Dios. Mire lo que dice el Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón. ¿Qué dice el necio en su corazón? No hay Dios. El Salmo 10, versículo 4, dice, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Una persona que trae a Dios en sus pensamientos, cada cosa que hace, la pone delante del Señor. Tú sales por la mañana y dices, Señor, voy a enfrentar este día. La única manera en que yo esté protegido es estar bajo tu abrigo, Señor. Ayúdame a no salirme. Voy a tomar decisiones este día, Señor. Quiero tomar buenas decisiones y la única manera de tomar buenas decisiones es con tu sabiduría. Y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Señor, hoy voy a dar pasos en la vida. Señor, tu palabra dice que del hombre son las disposiciones del corazón, pero tú eres el que ordena los pasos del hombre. Entonces yo dependo de ti, voy a dar pasos, Señor, este día. Por eso un creyente que depende de Dios, tiene comunión con Dios, habla con Dios, ora con Dios, le pregunta a Dios. ¿Están conmigo? Señor, hoy voy a abrir la boca, Padre, que la abra bien. ¿Sí me estoy explicando? Porque con la boca puedo confesar muerte para mí mismo y para los que me rodean. Con mi boca puedo destruir la vida de una persona. Señor, ayúdame a que mis palabras sean de edificación. Señor, hoy voy a ver que mis ojos se dirijan a lo bueno, que mis párpados se dirijan a lo bueno. Hoy voy a escuchar. ¿Sí me estoy explicando? Que todas mis acciones, mis reacciones estén sometidas a la voluntad tuya. Mis motivaciones, el por qué hago las cosas, sean las motivaciones correctas. En pocas palabras, quien entiende que depende totalmente de Dios, no deja de estar en comunión con Dios. Pero el altivo, ¿qué dice? ¿Para qué tanto horas, hombre? ¿Para qué tanto? Pero hay otra cosa más. Hay quienes van a rechazar la salvación porque quieren conservar sus prioridades y no las prioridades de Dios. No están dispuestos a que seguir a Jesús sea su prioridad más alta. Marcos 10, 17 al 22. Dice, al salir él, Jesús, para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, ya no le interesó la vida eterna.
Al principio la pregunta era, ¿qué haré para ser salvo? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? El Señor le dice, esto, dijo, ya la hice, yo voy a la fe, soy de la fe, de la segunda reunión, gloria a Dios, aleluya. Y entonces le dice, bueno, quiero ser tu prioridad yo, antes que tus riquezas. Le dio donde más le dolía. Y ese hombre prefirió sus bienes y sus riquezas que Jesús. La intención de Jesús no era dejarlo en la calle, porque hay una promesa y hay una ley que dice que si tú das, Él te va a dar. Y hay una promesa de Jesús que ahorita se la leo. La intención de Jesús era hacerle ver que Él estaba interesado en la vida eterna, pero que quería la vida eterna a su manera. Y que no estaba dispuesto a cambiar sus prioridades. Y sabe una cosa, hay gente que se va a perder porque no ha decidido que Jesús sea el primer lugar de su vida. Gente que va a las congregaciones los domingos, y estoy hablando de las congregaciones en general, pero siguen siendo tibios. No se definen. No dejan que el Señor sea la prioridad en su vida. Y te voy a decir una cosa, Dios comparte todo con nosotros. Dios es generoso. ¿Cuántos creen que Dios es generoso? Hermano, de veras, si nos ponemos a ver, Dios lo ha dado todo, ¿no es cierto? Tenemos un universo donde vivir, tenemos una naturaleza preciosa, tenemos comida, tenemos todo. Yo veo aquí que estamos poniéndonos más cachetones todos. Dios nos ha bendecido, ¿no es cierto? Aún la gente más pobre es rica, más que a veces no se da cuenta, porque Dios es generoso. Dicen que en una ocasión fue un hombre con sus hijos, un hombre muy rico, que sus hijos tienen alberca en su casa y tienen jardines preciosos y una casa bien bonita, y van al rancho. Y resulta que cuando llegan al rancho encuentran un río bien bonito, cristalino, agua transparente, cristalina, limpia, y los niños del pueblo bañándose y brincando entre las piedras y jugando, y los niños del hombre rico decían, mira qué bonito está ese río, oye papá, ¿nos dejas meternos? Claro, hijo, pues a eso vinimos, para que disfruten la naturaleza. Muy bien. Y se metieron los niños y estaban nadando y bien contentos, echándose agua, iban bien felices. Cuando ya iban de camino de regreso a su casa, allá a la del valle, a Chipinque, dicen, oye papá, nosotros somos bien pobres. Y papá le dijo, pues ¿cómo que son bien pobres? Dice, mira, esos niños tienen río propio. Tenían río propio, cosa que ellos no tenían. ¿No ha sido Dios generoso con nosotros? Tan generoso es que nos dio a Jesucristo su Hijo en la cruz del Calvario. Pero hay algo que se reservó para Él. O soy el número uno o no lo soy. Amarás a Jehová tu Dios sobre todas las cosas. Su gloria y su posición Él no la comparte con nadie. Por eso Dios abomina la idolatría. Pues ¿cómo es posible que le deshonra un peso de madera en lugar de al Creador que vive? Por eso Dios odia la idolatría. Porque la gente pone su mirada en sapos. ¿De veras? En animales. En la India, cientos de miles de dioses, hasta en piedras. La intención de Satanás es desviar la mirada del número uno. Y la gente la pone ahí. Y cuando nosotros no decidimos que Jesús sea la prioridad, nos vamos a meter en un problema tremendo y estamos rechazando automáticamente la salvación que Dios nos da. Lucas 14, 25 al 27 dice, grandes multitudes iban con Él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Pero aquí lo que está diciendo Jesús es, si alguno no ama menos a padre y madre, no que aborrezca en el sentido de odiar, de abandonar, sino ámalos menos. Dijo, viéndolo de una manera, en una traducción más actual, podría decir algo como esto: grandes multitudes iban con Él, y volviéndose les dijo, si alguno me ama menos a mí que a su padre, que a su madre, que a su mujer, que a sus hijos, que a sus hermanos y a sus hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Dice el Señor, me vas a amar más que tu papá, me vas a amar más que a tu mamá, me vas a amar más que a tu propia vida, más que a tu propio hijo, porque si tú no me amas más a mí que a tu familia, no puedes ser mis discípulos. Ahora, Jesús no está diciendo que no nos hagamos responsables, porque hay gente que pueda tomar ese versículo como diciendo, pues no me importa la familia. No estaba hablando de eso.
Estaba hablando de que Él es la prioridad. ¿Cuántos dicen amén? Pero mire lo que dice Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Está hablando de prioridades. No está hablando de que te quedes sin nada, porque Él mismo prometió que cuando damos algo por Él, Él lo va a multiplicar. ¿Cuántos dicen amén? Mateo 19:29. Y cualquiera que haya dejado casas, hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos o tierras por mi nombre, ¿qué dice? Recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Jesús quería bendecir a ese hombre rico 100 veces más y además quería garantizarle la vida eterna. Y Él se quiso quedar con 100 veces menos y sin vida eterna. ¿Por qué? Porque la prioridad se llama Jesucristo. ¿Para cuántos de los que estamos aquí Jesucristo es nuestra prioridad? Él es el número uno, Él manda, Él es el Señor. Él es el Señor. Denle el aplauso al Señor. Aleluya. No hay nada que inviertas en Dios que no vaya a ser recompensado. Pero le quiero dar la última. Y la mayor parte de las otras, bueno, todas dependen de la persona si acepta o rechaza. Porque aún esta última que le voy a compartir, la persona sigue siendo responsable. Pero creo que como iglesia tenemos que tener mucho cuidado. Porque mucha gente va a rechazar la salvación por el mal testimonio de gente que se decía cristiana y no lo era. Mucha gente hoy está rechazando en este momento la salvación porque alguien que le predica honestidad con su boca no la vive en su diario vivir. Porque le están hablando de un Jesús al que puedes burlar en cualquier momento y desobedecerlo. Y esa es mucha responsabilidad para nosotros como iglesia. Yo sé que ante Dios esa excusa no valdrá, pero el diablo la está usando y le está dando muy buenos resultados. En una ocasión hicimos una campaña aquí cerquita en la Noria, adelante. Levantamos 400 tarjetas de decisión. El 80% dijo que había ido a una iglesia, pero que debido al mal testimonio de otros cristianos se habían apartado. Sé que no es una excusa porque nuestros ojos deben ser puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y no es una excusa y no les va a valer. Pero el diablo cómo está ganando. Y nosotros como cristianos debemos realmente representar a Jesús como debe de ser. Y que otros vean en nosotros al mismo Cristo. Sé que una vez estaban en una universidad y había un evangelista que se llamaba Moody. Y el maestro estaba hablando de cristianismo. Y de repente uno de los muchachos dijo: a ver, defíname a un cristiano. Y Moody iba pasando por las ventanas del salón y dijo: no sé la definición exacta, pero ahí va uno. Que nuestros hechos definan lo que es un cristiano. Uno que realmente sigue a Jesús. Y sería bueno preguntarnos nosotros cuántas almas se han perdido porque hemos sido tropiezo. Porque a veces estamos muy preocupados en alcanzar a nuevos y a veces se nos olvida que los que ya están necesitan también el amor y la compasión. Yo tengo un miedo muy grande. Yo tengo miedos. Si usted dice: ay, pastor, es bien valientón. No, tengo miedo. Tengo miedo. Sí, a mí me atacan los temores también. Lo rechazamos. Pero hay uno que le pido a Dios que nunca se me quite: el miedo a caer y que muchos que me escuchan se pierdan porque yo caí. Eso me da terror. Yo me cuido lo más que puedo
soy humano y fallo, pero me da tanto miedo. Y cuando la gente me habla y me dice: pastor, usted está llegando a muchos lados, lo escuchan en Argentina, lo escuchan en Houston, lo escuchan en California, lo escuchan. Ay, Señor, le digo: gracias, Padre, qué lindo. Pero qué triste sería que un día escucharan que el pastor Paco negó la fe, o no hubo acuerdo entre sus palabras y sus acciones, y fue tropiezo para otros. Por eso es bien importante que ustedes oren por nosotros, porque quiero decirle que las mismas luchas que usted tiene son las mismas luchas que tengo yo. Quizá ya sabemos un poco más cómo resolverlas, pero son las mismas. Los ataques vienen, las luchas vienen. Y estoy seguro que a Satanás le encantaría una nota de un pecado inmoral de mi parte, para que usted lo escuchara y usted tropezara. Por eso me da miedo. Y le he dicho: Dios, no lo quites. Prefiero tener ese miedo, porque yo no quiero, habiendo sido bendición para otros, ahora ser tropiezo para ellos mismos. Y yo creo que esa es la mentalidad que todos los creyentes debemos de tener. No permita, Señor, que yo sea un estorbo, que yo sea un obstáculo para que otros vengan a ti. Romanos 2:21, el apóstol Pablo se los dijo así: tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Sin duda, hermanos, muchos de nosotros al compartir nuestra fe nos topamos con gente que fue creyente, asistía a la iglesia, servía, ayudaba, pero hoy están fuera del reino, y les preguntas: ¿cuál es la causa? Y es que en la iglesia me hicieron esto o aquello, me trataron mal, nunca me pagaron lo que me debían, me defraudaron, me estafaron, los mismos que se decían cristianos, y lejos de haber sido un canal, ahora resulta, se convirtieron en un tropiezo. Y hay gente que se va a perder por el porque otros fueron tropiezo. Yo no sé cómo Dios va a tratar ese asunto, porque esas personas no serán salvas como quiera, porque nuestra mirada debe estar en Jesús. Y yo le pido que siempre tenga su mirada en Jesús, amén. No idolatre al hombre, adore a Jesús, alabe a Jesús. Si un hombre cae o un hombre comete errores, el Señor nunca le ha fallado. El Señor siempre estará ahí, Él será fiel. Aunque nosotros somos infieles, el Señor siempre va a permanecer fiel. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 8, del 8 al 13: si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Y lo decía Pablo: por lo cual, si la comida les ocasiona a mi hermano de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Si alguien se va a perder, que sea porque quiso y no porque nosotros fuimos un estorbo para ellos. Lucas 17, 1 y 2, Jesús dijo a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mucha gente se va a perder por el mal testimonio de cristianos. Hay familias que se están perdiendo porque el padre no está haciendo un testimonio de un verdadero cristiano. Los hijos saben que es hipócrita. Sirven en la iglesia, pero los hijos dicen: mi padre es un hipócrita, yo no quiero ese modelo a seguir, todo es una farsa. Y sus hijos se le están perdiendo en su casa.
Mi madre es una hipócrita, besuquea a todas las hermanas, pero a mi padre no le da una muestra de afecto. No te lo dicen porque te tienen miedo, pero dentro de ellos lo piensan, y el diablo les susurra al oído, porque el diablo quiere que usen el mal testimonio tuyo para que ellos se pierdan. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Claro que este no debe ser un temor que nos paralice. Uno tiene que seguir haciendo la obra de Dios, y yo voy a seguir adelante siempre. Por eso la importancia de orar unos por otros, de bendecirnos los unos a los otros, y que nadie se pierda porque nosotros no fuimos suficientemente buen testimonio para ellos.